Amables televidentes e internautas, como siempre, sean todos bienvenidos a esta versión de Tal y Como Es. Como siempre, con nosotros, Arelis Mejía, dinámica e inteligente. Arelis. Miguel, qué placer estar aquí con cada una de estas personas que se conectan con nosotros todas las semanas, dándole las gracias a aquellos que ya se han hecho parte de esta familia y que no se pierdan uno de nuestros programas y obviamente compartir este espacio contigo, Miguel. Arelis, y hoy estaremos tratando el tema de Operación Atlántico o Atlantic, eh, algo que estaba sucediendo en Sosúa desde hace décadas, pero finalmente el Ministerio Público de esta administración gubernamental decidió hacerle caso a las denuncias. Entonces empiezan las investigaciones con las autoridades de Sosúa y bingo, deciden abrir este caso que lleva este nombre, Operación Atlántico, donde hay una atrocidad de violaciones tanto a las mujeres, a los niños, a los adultos también. Y entonces vamos a tratar este tema esta tarde. Sí, Miguel, este es un tema delicado y era algo que yo entiendo hace muchísimos años se tenía que atender. O sea, porque para nadie, le puedo decir, no solamente aquellos que viven en la República Dominicana, sino nosotros que viajamos con frecuencia y otras personas, gente que vive aquí en los Estados Unidos y en varios otros países del mundo, para nadie es un secreto lo que ocurre todavía en Sosúa y muchísimas áreas más de la República Dominicana. Pero me alegro que este gobierno, Miguel, haya entendido la necesidad de tomar carta en el asunto y lidiar con esa situación donde estamos hablando tráfico de humanos, tráfico de droga, tráfico sexual, abuso infantil, muchísimas cosas, Miguel, que había que hacer un trabajo, pero te puedo asegurar de que hay razones de las cuales hablamos anteriormente en cuanto a aquellos que en verdad están implicados en una operación como esta. En primer lugar, hace ya un tiempo prudente, estamos hablando a partir de los 70, cuando ya se empieza a incrementar o a aumentar el nivel de turismo en el país al punto que hoy es parte ya esencial de la economía dominicana. Y entonces el turismo desafortunadamente trae como consecuencia este tipo de aberraciones. Siempre hemos dicho, e incluso lo hemos tratado en varios programas, que después que una gente es millonario, ya no es igual a los demás en el sentido psicológico. Se pervierten, no vamos a decir un 100%, pero un altísimo porcentaje de gente que ya no es similar a los demás, porque todo lo que quiera lo tiene. Esa gente empieza entonces a demandar servicios que son alienantes, que dañan a la sociedad, pero a ellos no les importa, porque tienen dinero para pagar y comprar gentes e instituciones. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y estamos hablando en esta ocasión de Sosúa, Arelis, pero son muchos los lugares que hacen esto en el país. Evidentemente, vamos a esperar que este sea el inicio para llegar a los otros. Tú sabes que una de las cosas que eh, te, para mí fue bien traumante fue visitar a Boca Chica en la República Dominicana y ver cómo todas esas niñas están siendo explotadas sexualmente, muchos por sus propios familiares, Miguel, porque no podemos cegarnos y pensar que esas niñas están ahí simple y llanamente porque llegaron esos hombres y las secuestraron y demás. Sí, hay mucho de eso, pero hay muchos casos que son los mismos padres que venden a sus hijas. Pero da pena ver esa situación. Y así como la vimos nosotros y la vimos en muchísimas áreas de la República Dominicana donde visitamos, así las ven diariamente los oficiales que están en esas áreas.
O sea, y un área como Boca Chica que está patrullada regularmente. O sea que tenemos que entender que esas mismas personas que supuestamente están ahí para enforzar las leyes, están involucrados en todo esto, Miguel. La razón por la cual no se hacía lo que se tenía que hacer es porque están vinculados muchísimas personas, lo más probable, en posiciones altas en la República Dominicana. Y por eso es que vemos que no se hace nada, que se hacen de la vista gorda, porque muchísimas de esas personas van a esos resorts y van a esas áreas turísticas con regularidad y no me van a decir a mí que así como yo lo veo y lo ven la mayoría de los turistas que vamos allá, es que ellos no lo ven, Miguel, diariamente. Es una situación sumamente delicada porque envuelve gente poderosas, ya lo dijimos. Por ejemplo, en el año 2020 se puso de moda la película The Sound of the Wind y eh, Christian Neco Quintero y Stephanie Pons eran los actores principales. Y vieron cómo esa película tomó casi 7 años para poder llevarla al cine porque le ponían impedimentos. Y presten atención a esto. Esta gente son tan poderosos que impidieron que la industria del cine lo pusiera a tiempo en su almanaque. Esa película, Sound of the Winds, que trataba precisamente de esto, de cómo estos carteles criminales secuestran niños y niñas de todos los países, pero mayormente de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Porque es más fácil, porque somos del tercer mundo, porque como decía Arelis, el padre tiene una necesidad y vende la hija, o vende el hijo, o porque se los roban, se ponen de acuerdo con los profesores y crean salvoconductos para que ellos se lo lleven y desaparezcan. Todo eso lo vimos en esta película, que incluso apenas duró un tiempo y de repente da una dificultad terrible encontrarla, pero se la recomendamos si todavía está en existencia. Sound of the Wind. Eso es muy importante que vean porque estamos hablando ahora de Sosúa, pero está pasando en muchos lugares. Y entonces vemos que aquí los números incluso son risibles, porque aquí en los Estados Unidos, en el año 2024, desaparecieron 300.000 niños. En Estados Unidos, donde hay leyes y hay un sistema de seguridad que es respetado en el mundo entero. Quiere decir que es una situación delicada y que hay que ponerle juicio. Y yo creo, Kareli, que lo que mencionaste es sumamente vital. Que los padres se abran los ojos, crearle conciencia a esta gente, porque es de lo poco que se puede hacer para impedir esto. Sí, tú sabes que los padres son los únicos que pueden abogar por sus hijos. Y muchos de esos niños también, Miguel, terminan en áreas donde hasta los órganos, venden los órganos de esos niños. Y esa película de la cual estabas hablando, The Sound of Freedom, esa película... Yo dije Sound of the Wind. Sound of the Wind. No, es Sound of Freedom. Hay que corrijan eso. Sí. Sound of Freedom. The Sound of Freedom. Inclusive, Miguel, cuando la película salió en el cine, ocurrían muchísimas cosas. Por ejemplo, en algunos cines sonaban la alarma de fuego para que todo el mundo saliera y no pudieran ver la película. También la electricidad se iba. Oye, en los Estados Unidos, donde eso es algo extremadamente extraño, que se vaya la electricidad aquí. Y ese tipo de cosas se estaban dando en los teatros donde estaba esta película, The Sound of Freedom. Y básicamente relata una historia verídica de esta red de tráfico de niños, que por ejemplo muchos padres ven que sus niñas quieren incursionar en el área de modelaje. Tengan mucho cuidado con eso cuando venga de que un agente de estos que le está diciendo que quieren ver, que ve que sus hijos tienen potencial para este tipo de cosas. Los padres nunca deben dejar de que sus hijos estén solos, especialmente si son menores, en este tipo de cosas. Y en la película se relata algo así, donde los niños están en una audición supuestamente de modelaje y no dejaron entrar al padre porque en esa área, según ellos decían, era solamente para la gente que estaba filmando y estaban haciendo las tomas.
Sin embargo, eso fue lo que utilizaron para entonces llevarse a los niños. Le dijeron al padre que regresara más tarde. Cuando el padre regresó, ya eso ni siquiera existía ahí. No había nadie. O sea, se habían llevado sus hijos. Entonces, por eso que los padres son los únicos que pueden defender a sus hijos. Tienen que estar pendientes de toda persona adulto que se le acerque a sus hijos. Y no creer en nadie, señor, en nadie ustedes pueden creer cuando se trata de sus hijos. Y de nuevo, eso solamente vamos a decir que los secuestran. Hay otros, como dijimos, Miguel, que los utilizan para robarle los órganos, para matar a los niños y quitarles sus órganos también. Para venderlos. Para venderlos. Y en el caso de aquí, de los Estados Unidos, con esas fronteras abiertas, un gobierno que básicamente se olvidó de las leyes de inmigración que existen aquí, ahí se aprovecharon para dejar pasar más de casi 500,000 de niños, Miguel, lo cual el gobierno anterior, y obviamente está tratando de hacer el trabajo, no sabe qué ha pasado con esos niños. No saben a quién se lo asignaron, dónde fueron, ni todo ese tipo de cosas. Eso fue, como quien dice, otro entramado para básicamente continuar con este tráfico de niños. Y esperemos que los encuentren, Miguel. Recientemente en esa operación que se hizo en California de una organización que estaba trabajando todo esto de cannabis, de marihuana, ahí encontraron varios niños trabajando ilegalmente. O sea que poco a poco se están rescatando esos niños, pero eso va a ser un trabajo arduo y yo espero que las autoridades aquí también tomen cartas sobre ese asunto. Si las autoridades toman esto en serio, no es tan difícil. Porque lo que es difícil es acallar cuando encuentran quiénes son, porque son fulanos de tales. Pero llegar no es difícil. Si las autoridades hacen las investigaciones del lugar y son científicas y empiezan a conectar los puntos, ahí están los responsables. Porque ahora estamos hablando de 174 mujeres, pero 174 mujeres, eso es ínfimo, eso no es nada. ¿Verdad? 6 menores, eso es absurdo, ridículo. ¿Qué son? 6 menores. Son muchos más. Vayan a Boca Chica. Sí, Miguel, que vayan a Boca Chica, que vayan a Punta Cana, que vayan a cada una de esas áreas, las terrenas. Y el grado de perversidad y de prostitución es tan grande que hay 22 hombres que usted se pregunta, pero ¿hice esto? ¿Y esto? Bueno, esto entonces ahora es una variable nueva dentro de este mundo. Tendríamos que estudiar esto, pero se incluyen 22 hombres en el hallazgo. Entonces se utilizaron unos 35 fiscales, que es lo que le digo. Si las autoridades se ponen a hacer lo que están entrenados a hacer, logran el cometido. 500 efectivos participaron en la operación, encontraron 12 pensiones, unas 250,000 habitaciones, 17 expendios de alcohol para darle a toda esta gente, a los menores, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay todo un entramado. Y por eso, Arelis, si las autoridades realmente toman esto en serio, de manera responsable, no es fácil, no es difícil, es bien fácil llegar a los ejecutores y romper con esta cadena, esta mafia. Es una mafia y muchas veces tienen contactos internacionales. Claro, Miguel. Por eso es que vemos en estas áreas cada uno de esos negocios que aparecen a cada rato, Miguel. Una banca aquí, un hotel allá, diferentes tipos de negocios, porque esta operación incluyó muchísimos negocios diferentes que existen en estas áreas, pero debería de ser una alerta para alguien, un adulto, que tuve un hombre con una niña pequeña, y no uno, no, muchísimos que van con frecuencia. Eso es como que debería de llamarle la atención a quienes están atendiendo muchísimos de estos negocios que están ahí. Pero como todo está callado, nadie habla, todo el mundo ve lo que está pasando, pero nadie dice nada. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde entendemos que las autoridades deben de seguir trabajando, porque no es difícil, señores. Solamente vayan a la playa. Vayan a las playas de cada una de estas áreas y esos resorts para que ustedes se den cuenta exactamente qué es lo que está ocurriendo. Ustedes ven niñas de 15, 14 años con hombres como de 60 años ahí, que usted sabe que muchos de ellos ni siquiera son americanos, la mayoría, o de otras áreas, o son extranjeros, déjame decir específicamente.
muchísimos extranjeros con niñas, que da pena. Eso me partía el alma a mí, estar sentado ahí, teniendo hijos y niños también, y pensar en qué puede estar pasando en ese momento por la cabeza de esos niños o de esas niñas. Usted le ve esa cara triste, o sea, es algo terrible, le voy a decir. Bueno, Liz, y hemos llegado ya al parte culminante de este programa. Esperamos que les haya gustado y se lo hayan encontrado importante, porque realmente con esa fue la intención con la cual la hicimos. ¿Se la puede saber entonces? Hasta la Y próxima. no olvide ver la película The Sound Of of freedom. Freedom.